metodologías Scrum son los roles, que serían las funcionalidades, las funciones de cada miembro del equipo, los eventos, que son reuniones, como por ejemplo que vamos a ver más adelante, el Sprint Daily, la retrospectiva, la planning, etcétera. Y los artefactos que vendrían a ser, por ejemplo, el Product Owner, el Product Backlog, serían las incidencias o las historias de usuarios sobre las cuales se va a trabajar para desarrollar un determinado producto. Bien, aquí, la metodología Scrum se basa, como veíamos anteriormente, en tres pilares fundamentales. Los eventos son los roles, estos tres pilares son los eventos, los roles y los artefactos. Además, en la metodología Scrum se trabaja en sprint durante una sesión determinada, que suele fijarse entre una semana y un mes. Bien, ahora, aquí una pregunta importante. ¿Por qué los sprints no pueden durar más de un mes? Bien, los sprints no pueden durar más de un mes, no deben durar más de un mes, debido a que deben asegurar una retroalimentación rápida y continua, lo que permite al equipo adaptarse rápidamente a cambios y nuevas prioridades. Además, sprints más cortos reducen el riesgo de desviación significativa de los objetivos del proyecto y fomentan un enfoque constante con la mejora y el ajuste continuo. Quiere decir que durante el sprint, el fin del sprint es lograr un incremento en el producto. Ya, con cada sprint se debe que lograr un nuevo incremento. No se puede estar más de un mes en un mismo sprint trabajando en las mismas funcionalidades. Ya que Spring trabaja la Scrum trabaja por medio de Spring para lograr de a poco el incremento de un producto. Ya. Los eventos de la metodología Scrum vienen a ser el Sprint Planning, la Daily, Stand-up, es el Sprint Review y el Sprint Retrospective, que en este caso viene a ser la Planning, viene a ser lo que es una reunión donde se fija el tiempo que va a tomar desarrollar y en este caso probar una historia de usuario o una tarea. Ya, las daily son eventos en donde el equipo habla sobre pequeños inconvenientes o trabajos pendientes que están por hacer y los trabajos a realizar día por día. Ya, en el Sprint Review son las certificaciones que en este caso se hace cuando se puede hacer al día por día o finalizando un sprint. Se entrega un incremento del producto y se aprueba con el usuario final estos incrementos. El Sprint Retrospective es una reunión donde el equipo habla sobre su punto fuerte, sobre los inconvenientes, sobre qué les hizo no alcanzar un determinado objetivo y cosas así. Bien, los artefactos de Scrum. Los artefactos de Scrum son herramientas imprescindibles de lo que es Scrum. En Scrum, un artefacto es algo que creas como herramienta para resolver un problema. Existen tres artefactos que definen qué es Scrum: la pila de producto, el Product Backlog, la pila de Sprint, el Sprint Backlog y el incremento del producto. Bien, los artefactos del producto que vamos a ver son Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento del producto. El Product Backlog vendría a ser lo que es un artefacto que recoge las listas de trabajo que deben que realizarse. El encargado del Product Backlog o pila de producto en este caso es el Product Owner. Es una persona que deberá clasificar los elementos de esta lista. Vendrían a ser las historias de usuario o requerimientos. Es el enlace entre el equipo de trabajo y el usuario final. Ya, el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es el trabajo pendiente del sprint, es decir, la serie de trabajos o productos con lo que tu equipo se ha comprometido durante el sprint del Scrum. Estos elementos se extraen de la lista de trabajo pendiente del producto durante la sesión de planificación del sprint y se traslada al proyecto de planificación del sprint de tu equipo. Ya, y el incremento del producto es ya el entregable, ya el incremento del producto de lo que se ha trabajado durante el sprint. Ya, los roles.
Los roles son, ahí existen tres roles: el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. El Product Owner es la persona encargada de la lista de trabajo pendiente del producto, que está conectada a las necesidades del usuario y se centra en transmitir el punto de vista del usuario a su equipo y a otros ejecutivos involucrados. Los buenos encargados del producto aportan claridad sobre qué es lo siguiente que se debe entregar debido a su importancia. En última instancia, deberían ser ellos quienes decidan cuándo algo está listo para ser entregado. Ya vendrá a ser el que se comunique con el usuario para extraer los requerimientos sobre el producto que se está trabajando, y el encargado de decir, de notificar, en este caso, al usuario: el producto ya está, y se procede con la entrega. El Scrum Master es el encargado del proyecto, en este caso, es la persona que dirige los distintos eventos de Scrum, considerado como el gerente del proyecto o facilitador de Scrum. El Scrum Master deberá promover las reuniones diarias de actualización y organización de las reuniones de planificación, revisión y análisis retrospectivo. Es el que planifica cada reunión, cada evento, en este caso dentro del sprint, las daily, los planning, la retrospectiva. Si hay una reunión con el usuario, él la planifica y cosas así. El equipo Scrum. El equipo Scrum son todos los que están trabajando en el sprint. Los miembros en este equipo vendrían a ser el equipo técnico, el líder técnico, el desarrollador y el tester. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bien, ahora voy a explicar un flujo, el de Scrum. En este caso aquí tengo una imagen. Si la pueden visualizar, me confirman. Sí se puede ver. Ya. ¿Cuál es el flujo de trabajo de la metodología Scrum? Aquí, como vemos, el Product Owner es el enlace entre el usuario y el equipo de Scrum. En este caso, el Product Owner es el encargado de recibir los requerimientos del usuario y los transforma en lo que es el Product Backlog, que son las historias de usuario o tareas pendientes o por desarrollar. Ya, con este Product Backlog se arman lo que son los sprints, que el sprint vienen a ser un conjunto de tareas que se van a desarrollar en un periodo de 1 a 15 días. Ya, entonces aquí vemos que el Sprint Backlog sale del Product Backlog, que son las historias. Ya, que son las historias de usuario. Ya, durante el periodo de 1 a 15 días se realiza lo que es un sprint review, que es cómo se ve, cómo va el avance del sprint, ya, por medio de un gráfico que más adelante los vamos a ver. Y también aquí el Scrum Master, aquí vemos que es el que gestiona los eventos, en este caso los que sean necesarios, las daily, si es una reunión con un usuario para solventar cualquier inquietud, eh, cualquier gestión dentro del sprint. Ya, dentro del sprint se desarrollan ciertas historias de usuario y se ve un avance en el burn down chat, que es como quien dice, el reporte de cómo se va avanzando con las historias de usuario. ¿Ya?
Y aquí al finalizar el sprint se entrega lo que es un incremento del producto, ya sea X requerimientos ya desarrollados, probados, listos para que pase a producción. Y en la retrospectiva se hace una dinámica en equipo para ver cómo nos fue por cada rol, ya sea el Product Owner, el equipo de desarrollo o el Scrum Master. Ya, ahorita les voy a mostrar el tablero. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Del... Sí, pueden visualizar. Sí, sí, se puede. Ya. Este es lo que es el Product Backlog. Aquí vemos que actualmente yo estoy en el sprint 16, que tiene una duración del 1 de julio al 12 de julio, que se acaba este viernes. Y en la planning, ya en la planning se definen lo que son los tiempos de desarrollo y de prueba. Entonces, como podemos ver aquí, este numerito dice Story Points, viene a ser lo que es el puntaje que se le da a esta historia de usuario. Esta es una historia de usuario, se le da un puntaje de 5. Para esto nosotros nos guiamos de una tablita que se llama Finovachi. ¿Me confirma si la están viendo? Sí, Ronald. Ya. Entonces, acorde a esta tablita, nosotros le damos un puntaje a los requerimientos o historias de usuario. Por ejemplo, en el proyecto que estoy en el Banco Bolivariano, durante la planning, al desarrollador y al tester, en este caso mi persona, nos preguntan qué tanto nos vamos a demorar en tal requerimiento. Ya, entonces nosotros podemos decir, a tal historia yo le doy un puntaje de 3 como tester. El desarrollador puede decir, yo le doy un puntaje de 2 o también de 3. Entonces, ¿qué es lo que hace el PO, el Product Owner? Suma esos dos puntajes y le da un puntaje de 5. Ya. Entonces, estos story points son el puntaje que ya sumados del desarrollador y el tester. Ya. Entonces, así van sumando, creo que en mi proyecto se suma un total de 80 horas y a esas 80 horas se le restan un día porque un día se deja de colchón por si acaso si hay algún inconveniente, si logra haber algún inconveniente, algún problema de acceso o cosas así, se deja un día de colchón para poder solventar cualquier inquietud. Entonces vendrían a ser 72 horas, de las cuales 72 horas, de las cuales ya va incluido el tiempo del desarrollador y el mío de test. Ya. Entonces, durante la planning se define lo que son la story point o puntaje de cada historia. Aquí, como podemos observar, el siguiente tablero, ya el PO de nuestro proyecto, ya tiene listo el Product Backlog, que son todas estas historias que están viendo aquí. Tiene 3 tareas y 8 historias de usuario. Entonces, durante el sprint, durante la planning, nosotros vamos a darle un puntaje a cada historia. Ya, así como están viendo el sprint 18 y el sprint 19 todavía no está, no le han agregado esto. Este es lo que sería el backlog. El backlog son las historias a cargar durante el sprint. Ya, que estas historias las levanta el product owner, ya, que de aquí coge y las agrega al sprint. Eso es lo que se realiza durante la planning. No usamos alguna herramienta extra, todo es aquí en el tablero de Jira, aquí en la sección de backlog. Ya. El otro evento es la daily, que en este caso son reuniones diarias. Aquí podemos observar que todos los días tengo una reunión a las 8:30 AM
en donde se trata temas de avances o algún requerimiento que no se ha desarrollado, alguna duda, alguna inquietud. Entonces se la comunica en la daily y se solventa en el transcurso del día. Ya, el otro evento es la retrospectiva, que nosotros en el banco utilizamos el Miro, una herramienta web, en donde hablamos cómo nos fue en el sprint. Aquí, como pueden observar, nos pregunta qué hubiera cambiado el sprint. Entonces uno procede a escribir su comentario, cuál fue el as bajo la manga que se ha utilizado en el sprint, en este caso alguna funcionalidad, alguna cualquier cosa que nos hayamos inventado nosotros para solventar cualquier inquietud o algún problema. Y que nos hizo ir lento. Ya. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se realiza en la retrospectiva. Aquí también cabe ser sincero porque puede ser de que algún miembro del equipo esté haciendo mal el trabajo y se logre, hay que comunicárselo de forma que entienda ya. En este caso, yo he dado mi opinión si el PO no está haciendo un trabajo correcto. Entonces es por este medio es que uno más o menos lanza como que dice la indirecta. Entonces uno llega a llegárselo a saber, uno logra dárselo a saber para ver si hay una mejora en el siguiente sprint y no logra ver el mismo inconveniente. Ya, el tema de las certificaciones, aquí en el banco se las realiza ya, les voy a explicar cómo funciona esto. Ya, el tema de las certificaciones funciona de esta manera. Ya, la certificación es un evento que sucede cuando ya se ha desarrollado y se ha testeado un requerimiento o historia de usuario. Ya como podemos observar, cuando incluye una historia de usuario, una matriz técnica, es porque necesita ser probada por el tester, o una historia de usuario a veces puede incluir una matriz técnica que puede ser algo, no es que se va a desarrollar desde cero, no que cuando se desarrolla desde cero incluye una historia de usuario, una matriz técnica y funcional. En este caso, esta historia de aquí sí se tuvo que desarrollar desde cero, por lo tanto incluye una matriz funcional y técnica. Bien, el desarrollador cuando me asigna a mí esta historia de usuario, quiere decir que ya él ha finalizado con la matriz técnica, ya subió las evidencias al Confluence, que es un producto de Jira mismo, que ahora mismo se lo voy a explicar, y ya solo queda la matriz funcional que me toca llenar a mí. Eh, en este caso viene a ser, yo tengo que certificar esta historia de usuario. En el banco nosotros certificamos por cada historia de usuario que se desarrolla durante el día. Por ejemplo, si en el día se desarrollaron una o dos historias, si yo alcanzo a testear en el mismo día, se certifica esas dos historias ese mismo día. Si no, al día siguiente se certifican dos o tres. Ya. Entonces, ¿cómo se logra certificar cada historia? Una vez que yo haya probado, haya subido la evidencia en este caso, a Cumetri, que es el donde se documenta las pruebas en el banco, yo lo que hago es enlazar los casos de los escenarios o casos de prueba a la historia. Ya, yo los enlazo a la historia junto con los ciclos de prueba. Entonces, cuando ya haya enlazado eso, los escenarios, lo que hago es notificar en este caso yo certifico con el PO, le envío un mensaje que ya están listas estas historias para certificar. Yo procedo a enseñárselas el desarrollo ya con pruebas, los escenarios, le enseño los escenarios que cubren esa historia y él me envía, en este caso, un correo. Al principio se enviaba un correo, ya. Yo enviaba un correo y él me lo respondía dándome el ok. Ya, ese correo
se subía a lo que es esta plataforma de aquí, al Confluence, es una herramienta, es un producto de Jira mismo, sirve como, es como para evidenciar las certificaciones. Ya, aquí están, estas son. Esta es la tabla donde el desarrollador subía su matriz técnica y donde yo adjuntaba en este caso el correo. Ya una vez que yo le he enseñado al PO ya las historias de usuarios desarrolladas, probadas, finalizadas correctamente, yo enviaba un correo detallando qué historia se ha revisado y él me respondía con el OK y yo ese correo lo juntaba aquí a esta columna que dice certificación de usuario. Entonces, en ese correo, si yo detallaba dos o tres historias de usuario, ese mismo correo la juntaba a las historias de usuario que están aquí. Viene registrado por historia. Entonces, aquí se juntaba toda la evidencia de las certificaciones de usuario. Ok, pero ya después se cambió la metodología y solo bastaba con enseñar los escenarios probados, ya aprobados y revisados correctamente, y solo lo que hacía el PO era mover esta historia a la columna listo. Puede ser que en otros proyectos se certifique con el usuario, porque a mí me tocó como dos, tres veces certificar con el usuario, ya. Pero debido a que en este proyecto el usuario no cuenta con mucho tiempo disponible, ya tomamos la decisión de que el PO cierre las historias y es el encargado de entregar el incremento del producto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta?